Hola hermanas, ¿cómo están? Espero que se escuche bien. Vamos a esperar a algunas que se empiecen a conectar para empezar. Sean bienvenidas a una clase más. Dios les bendiga. Espero que se escuche bien. Espero que sí. Si me pueden decir ahí si le falta volumen o algo para que yo sepa. Bueno, para empezar quiero presentarme. Yo soy la hermana Dinora. Es un gusto estar con ustedes. Y gracias le doy a Dios, ¿verdad?, de ser partícipe en estas clases, ¿verdad?, de mujeres de la Biblia. Y bueno, hoy vamos a hablar de una mujer más, ¿verdad? Y bueno, ya se están conectando algunas. Sí. Ok, pues vamos a empezar, sin antes, para no perder mucho tiempo, ¿verdad? Si puedes buscar en tu Biblia, puedes acompañarme, ¿verdad? Te invito, por favor, a que busques conmigo Segundo Libro de Reyes, capítulo 18, versículo 2. Segundo Libro de Reyes, 18, versículo 2. Sí, voy a darle lectura a este pasaje de la Biblia. Dice la Biblia: cuando comenzó a reinar, era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Te voy a invitar que me acompañes a otro pasaje en Segundo Libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 1 y 2. Dice la Biblia: comenzó a reinar Ezequías, siendo de 25 años, y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En esta tarde nosotras vamos a hablar sobre una mujer llamada en Segundo Libro de Reyes, y en Crónicas es llamada Abías. Vamos a hablar sobre esta mujer, y la Biblia en sí no menciona mucho acerca de esta mujer. Su nombre solamente aparece en dos pasajes de la Biblia, que son los que ya hemos leído. Sí, nada más se encuentra en esos dos pasajes de la Biblia su nombre, y la Biblia no habla mucho sobre ella. Sin embargo, podemos aprender, la verdad, mucho sobre ella. Ella, la verdad, ha sido para mí una bendición el poder estar estudiando acerca de Abías. Ha sido, la verdad, su historia ha impactado mi vida, y yo espero, verdad, que ustedes puedan salir igualmente bendecidas a través de esta enseñanza. Y pues les voy a pedir que ahí donde estén, verdad, me acompañen a orar. Vamos a orar para que Dios sea quien nos hable, y quien sea Él, verdad, quien nos enseñe un poquito más sobre su palabra. Sí, vamos a orar. Señor, en esta hora gracias le damos, mi Dios, por darnos el privilegio, la oportunidad, mi Dios, de poder estar aquí en esta transmisión, y te pedimos que cada señorita, cada hermana que vaya a estar viendo, Señor, pueda salir bendecida, y le pedimos, Dios mío, por favor, que hables al corazón de cada una de nosotras, que tu palabra pueda guardarse en nuestras vidas y en nuestro corazón, y que podamos salir con una buena enseñanza, mi Dios. Gracias le damos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, Abías, les mencionaba, ¿verdad?, que esta mujer no se dice mucho de ella. Sin embargo, podemos aprender algunas cosas sobre su vida. Vamos a conocer un poquito sobre ella. El significado de Abías, ¿verdad? Su significado significa Jehová es Padre, o Jehová es cuidadoso. Ese es el significado de su nombre. Y Abías era la esposa del rey Acaz. No sé si recuerdan un poquito a este rey, pero el rey Acaz gobernó en Jerusalén 16 años, pero fue un rey idólatra, un rey impío, un rey muy malvado, un rey que no tenía temor de Dios.
Este fue el esposo de Abías. Sin embargo, Abías fue la madre del rey Ezequías. Hemos oído hablar también acerca de este rey. Este rey hizo lo recto ante los ojos de Jehová, tuvo temor de Dios, tuvo principios, ¿verdad?, para obedecer a Dios. Y a través de esto, ¿verdad?, vamos a ir aprendiendo un poquito sobre la vida de su mamá. Y bueno, a pesar de que Abías vivió en un hogar donde lamentablemente, ¿verdad?, su familia no era del todo cristiana, ¿verdad? Solamente, ahora sí que la que defendía su fe era ella. Sí, Abías era una persona que amaba mucho al Señor. Ella tenía sus convicciones basadas, ¿verdad?, bien fundadas en lo que es nuestro Dios, ¿verdad? Y tristemente, a pesar de que vivía en un lugar, podemos llamarle triste, a pesar de que vivía con una persona que no tenía temor de Dios, que no amaba a Dios, que ofendía a Dios, había algo en ella que la hizo permanecer y la ayudó a tener unas cualidades preciosas. Hubo algo en ella, y lo que en ella hubo, que es lo más importante que debería haber en cada una de nosotras, es que ella conocía a Dios. Ella sabía quién era Dios, amaba a su Dios. Y yo creo que es importante para nosotras saber quién es Dios, conocer a Dios y sobre todas las cosas, ¿verdad?, amar a Dios. Porque de esa manera, para nosotros va a ser mucho más fácil obedecer los principios que Dios ha establecido en su palabra. Y bueno, si nosotras, ¿verdad?, les digo, si nosotras conocemos a Dios, ¿verdad?, todo lo que está establecido en su palabra va a ser algo que nosotras vamos a poder hacer en la mejor disposición, vamos a obedecerle sin ningún pero, ¿verdad? Vamos a estar ahí metidas de lleno a lo que dice la palabra de Dios. Ahora, hay algo que impactó la vida de muchos en esta mujer. Y la verdad, conforme iba estudiando la vida de ella, me fui dando cuenta que Dios me mostraba muchas cosas. Yo espero que pueda hacerles una bendición esto, ¿verdad? Abías impactó la vida de muchas personas a su alrededor, pero sobre todo impactó la vida de su hijo Ezequías. ¿Cómo fue que impactó su vida? Bueno, ella fue una gran maestra. Y voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. Nosotras como hijas de Dios, hermanas, señoritas, como hijas de Dios, cada una de nosotras somos maestras. A veces siempre van a haber personas detrás de nosotras que van a estar viendo la manera en la que nosotras nos comportamos, nuestro gozo en servir a Dios, con qué ímpetu, ¿verdad?, nos gozamos, con qué ganas, ¿verdad?, venimos a la iglesia, cómo nos vestimos, cómo hablamos, cómo es nuestra carisma. De alguna manera somos maestras de eso, de nuestra propia personalidad. La pregunta aquí es, cuando alguien nos ve, ¿qué impresión tienen de nosotras? ¿Se llevan una buena impresión o una mala impresión? Y no quiero que malentiendan esto, no se trata de que nosotras vivamos para agradar a la gente, sino que como hijas de Dios debemos reflejar lo que es ser una hija de Dios, ¿verdad? Y así como Abías impactó la vida de muchos y la de su propio hijo, Dios tiene planes y tiene propósitos para cada una de nosotras. Y debemos examinar, ¿verdad?, nuestras vidas, debemos guardar nuestro testimonio, ¿verdad?, para que así las personas que nos rodean puedan ser impactadas de buena manera, ¿verdad? Y bueno, algunas de las cosas, yo aquí tengo 3 cosas que Abías hizo, que debe ser un ejemplo para cada una de nosotras. Sí, la primera es que bien se mantuvo fiel. Abías se mantuvo fiel. Yo creo que no ha de ser nada fácil, nada sencillo el vivir con una persona que no ama al Señor
y encima de todo tener a un pequeñito, ¿verdad? Y que él está viendo todo lo malo que hace su papá y a la vez su mami tiene otro tipo de enseñanza. Yo creo que es un poco complicado. Sin embargo, Abías fue una mujer que se mantuvo fiel. Nunca la Biblia menciona que se involucró o cooperó en ayudar a su esposo con cosas que ofendían el nombre de Dios. Sin duda su esposo no amaba al Señor, no tenía temor de Dios, pero ella se mantuvo fiel. Ella, con su fidelidad al Señor, pudo impactar la vida de su hijo, y de esa manera su hijo pudo ser fiel al Señor también. Y yo creo que la fidelidad de nosotras como hijas de Dios es algo que debemos, ¿verdad?, tratar de llevarlo siempre a la práctica. A veces es triste, pero sí sabemos que Dios es un Dios fiel. Sabemos que a pesar de que nosotros fallemos, Él siempre va a ser fiel. Pero lo triste aquí es que muchas veces nosotras decimos ser fieles, pero a veces en lo más mínimo, en lo más poquito, ¿verdad?, lo más sencillo, llegamos a ser infieles. A veces dejamos nuestra comunión con Dios, a veces dejamos de leer nuestras Biblias, ya no hay ese mismo sentir, ¿verdad?, en buscar a Dios. Y fallamos en este tipo de cosas. Pero más sin embargo, de Abías aprendemos que ella fue una mujer fiel. Por ningún motivo permitió que las cosas que sucedían a su alrededor hicieran que su fe decayera. Ella siempre permaneció fiel, porque ella tenía en la mente, ¿verdad?, sabía que había alguien que podía aprender de su ejemplo. Y yo creo que es algo importante. Es importante que nos examinemos y pensemos que hay otras personitas detrás de nosotros que nos van a estar viendo y que van a ser impactados de la manera en que nosotros nos comportemos, de la manera en que nosotros actuemos. Y qué mejor que impactar a alguien con nuestra fidelidad a Dios, que en vez de que se diga de nosotras, ay, pues esa señorita es muy enojona, esa señorita no tiene el gozo de servir a Dios, es muy apática, es muy berrinchuda. En vez de que hayan ese tipo de comentarios hacia nosotras, qué bonito es cuando se dice, wow, yo quisiera tener el ánimo de esa señorita, yo quisiera tener el carisma de esa muchacha, wow, mira cómo sirve a Dios, yo quiero servirle así. ¿Sí? Entonces yo creo que es muy importante, ¿verdad?, tener en cuenta que hay que ser fieles a Dios, fieles en todo, ¿verdad?, demostrar nuestra fidelidad al Señor. La siguiente cosa que Abías nos dejó como ejemplo, antes de su fidelidad, fue que ella se aferró a Dios. Yo creo que vivir, les mencionaba, en un hogar como el que ella vivió no fue nada fácil. Sin embargo, Abías se aferró al Señor, se agarró de las manos de Dios. Ella sabía que Dios tenía un propósito y su fe nunca decayó. Siempre, ¿verdad?, ella se aferró al Señor. Pasara lo que pasara, dijeran lo que dijeran, ¿verdad?, ella siempre estuvo agarrada de la mano de Dios. Y yo creo que muchos de nosotros, ¿verdad?, en nuestra familia tenemos algunos familiares que tristemente aún no se deciden en servir a Dios, no se deciden en ser salvos, ¿verdad? Pero no porque sean nuestros familiares, ¿verdad?, tenemos que involucrarnos tal vez en las cosas que ellos hagan. Y más si no son gratos delante de la presencia de Dios. Tenemos que tener muy en cuenta esto, aferrarnos a la voluntad de Dios, aferrarnos a Dios, de que bien sabemos que Dios es un Dios grande, ¿verdad?, y Él puede hacer muchas cosas por nosotros. Yo creo que Dios también tiene un propósito para cada uno de esos familiares, ¿verdad?, que aún no son salvos. Pero bueno, Abías nos enseña, ¿verdad?, a través de la palabra de Dios y de ver cómo le fue a Ezequías en su reinado, fue donde a mí me impactó, ¿verdad?, y Abías dejó estos ejemplos para que nosotros los podamos seguir. Así como impactó la vida de su hijo, así puede impactar la vida
Así nosotras podemos impactar la vida de otros. Ella se mantuvo fiel al Señor. Ella se aferró a Dios a pesar de todas las circunstancias que podían acontecer en su vida. Y la tercera cosa que Abías hizo, que debe ser un ejemplo para nosotras, es que buscó hacer la voluntad de Dios. Y cuántas veces, ¿verdad? Muchas de nosotras en este aspecto sí nos cuesta un poco de trabajo el aceptar la voluntad de Dios. A veces Dios manifiesta de diferentes maneras su voluntad y a veces nosotros no queremos hacer caso a lo que Dios dice, ¿verdad? Pero más sin embargo ella buscó hacer la voluntad de Dios, dejó que Dios guiara su vida, ella tuvo paciencia, sí, ella dejó que Dios obre en su hogar, dejó que Dios, ¿verdad?, sea el quien gobernara la vida de él y sobre todas las cosas, ¿verdad?, que la ayudara a ser un ejemplo para la vida de su hijo. Y es una historia, ¿verdad?, un poquito triste la vida de ella, pero yo creo que nos deja un claro ejemplo para no cometer tal vez errores en nuestras vidas y sobre todo seguir los ejemplos de esta mujer. A pesar de tal vez de vivir en un hogar donde no toda nuestra familia es creyente, donde no todos son salvos, o tal vez sí tenemos la dicha de vivir en un hogar cristiano, pero aún así podemos ser una bendición, ¿verdad?, impactando a los demás, enseñándole a los demás que hay que ser fieles a Dios, que por sobre todas las cosas hay que aferrarnos a Dios y lo más importante, buscar la voluntad de Dios siempre en nuestras vidas. Hay algo que les decía que Abías no es mencionada mucho en la Biblia y no se habla mucho de ella. Sin embargo, conforme vamos leyendo la Biblia, y ustedes lo pueden leer si quieren en Segunda de Reyes, capítulo 18, ahí se narra todo lo que hizo Ezequías en su reinado. Se dice que él fue completamente contrario a lo que su papá era. Y podemos ver que gracias a que una mujer estuvo pendiente de él, gracias a la instrucción de su madre, gracias a la dedicación que ella tuvo, él pudo conocer a Dios y no seguir los mismos caminos de su padre. Entonces, esto debe ser un ejemplo para nosotras. Yo creo que muchas de nosotras en las iglesias, ¿verdad?, somos maestras de escuela dominical o teníamos alguna ruta. Yo no sé cuándo se termine lo de esta pandemia, ¿verdad?, pero cuando nosotros podamos regresar a las rutas, cuando podamos regresar a enseñar en la escuela dominical, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo creo que hay niños que muchas veces se nos han acercado y nos han dicho: hermana, yo quiero ser como usted, o hermana, me gusta la manera en cómo habla, o me gusta la manera en cómo se viste, hermana, yo quiero ser así como usted. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces, pero es ahí donde nosotras debemos reflexionar. Wow, si esos niños, si esos pequeñitos quieren ser como nosotros, ¿qué es lo que nosotras estamos enseñando? Les decía anteriormente, estamos enseñando nuestro mal genio, nuestra mala gana de servir a Dios, o estamos enseñando nuestro ímpetu, el gozo que tenemos por servir a Dios cada que vamos a visitarlos, no sé, ¿verdad? Deberíamos reflexionar acerca de esto, cómo impactamos la vida de otros. Algo que también sobresale en esta mujer, yo no sé, ¿verdad?, pero al menos para mí fue una gran enseñanza que tenemos que aprender. Bueno, para las señoritas que están solteras, ¿verdad?, tenemos que aprender a ser sabias y sobre todo, ¿verdad?, orar por la pareja que Dios tenga preparado para cada una de nosotras. Creo que es importante, ¿verdad?, pedirle mucho al Señor que Él manifieste su voluntad en la vida de cada una de nosotras, para no vivir una vida difícil como la vivió esta mujer. Es verdad que pudo sacar a su hijo adelante,
Es verdad que pudo ser un ejemplo para él y podemos sacar muchas cualidades de ella que pueden ser un ejemplo para nosotros. Sin embargo, imagínense qué triste vivir con una persona que no comparte el mismo sentir, que no comparte el mismo amor con nosotras, sobre todo el amor de Dios, ¿verdad? Y es algo en la que nosotras debemos reflexionar y ponernos a pensar, Señor, yo no quiero a alguien así en mi vida. Yo te animo, ¿verdad?, a que pues tú ores al Señor, ¿verdad? Y oremos al Señor para que le pidamos por sobre todo su voluntad, que Él nos muestre la persona indicada, ¿verdad? Y yo creo que uno de los requisitos, ¿verdad?, para saber si es la voluntad de Dios, sobre todas las cosas, ¿verdad?, es que esa persona ame al Señor. Yo siempre he recibido, ¿verdad?, el consejo de mi papá, por la gracia de Dios, siempre han estado apoyándome, pero su consejo siempre ha sido, nunca va a ser la voluntad de Dios para tu vida un hombre que no ama a Dios. Si ese hombre no ama a Dios, no te va a saber amar a ti. No es de que nada más por ti esté, no, ¿verdad? Es, si Él ama de todo su corazón al Señor, nos va a amar a cada una de nosotras, ¿verdad? Y es algo que también impactó mi vida en la vida de esta mujer. Y yo creo que si no queremos tener una situación como la que ella vivió, deberíamos pedir mucho por la voluntad de Dios. Entonces, es una clasecita muy chiquita, la Biblia no habla mucho sobre ella, pero pude sacar los 3 ejemplos, ¿verdad?, de esta mujer, cómo impactó la vida de su hijo y la vida de otras personas, a pesar de que en su hogar no compartía el mismo sentir con su esposo. Ella se mantuvo fiel al Señor, se aferró a Dios y buscó hacer la voluntad de Dios. Espero que pueda ser un ejemplo para la vida de cada una de nosotras, ¿verdad? Hay que tratar, ¿verdad?, de mantenernos fieles a Dios, de aferrarnos a Dios y por sobre todo buscar hacer la voluntad de Dios. Yo espero, ¿verdad?, que meditemos un poquito en esto, ¿verdad?, y que nos examinemos a nosotras mismas y digamos, Señor, estoy siendo fiel, me estoy aferrando a ti, estoy buscando hacer tu voluntad. Y espero, ¿verdad?, que de verdad pueda ser una bendición como lo fue para la mía. Y la verdad es un gusto poder compartir con ustedes esta pequeña clase. Yo espero que hayan podido entender sobre todo la enseñanza que nos deja la vida de esta mujer. Sobre todo para no cometer los errores que ella hizo, ¿verdad?, y para seguir los ejemplos que se nos dejaron a través de su hijo en el libro de Segunda de Reyes. Pues espero que sea una bendición, hermanas. La verdad, al momento de que iba a empezar la transmisión, yo estaba orando y le decía, Señor, ayúdame. Espero que seas tú quien hable, porque yo la verdad soy muy torpe al hablar. Espero que sí me hayan entendido. Y pues aprendemos juntas, la verdad aprendemos juntas, hermanas. Incluso yo misma, al estudiar la Biblia, yo no lo sé todo, ¿verdad? Pero espero que pueda ser una bendición para sus vidas, así como lo fue para la mía. Y pues me gustaría orar para terminar con esta clase y dar por concluido la clase de mujeres de la Biblia. Vamos a orar. Señor, gracias le damos por la oportunidad que nos dio de poder hablar sobre esta mujer, Señor, sobre Abías. Gracias por dejarnos ejemplo acerca de ella en su palabra. Y le pedimos, Señor, por favor, que obre en el corazón de cada una de nosotras, que podamos aprender, Señor, a ser siempre fieles a ti, aferrarnos a tu voluntad y sobre todo buscar hacer lo que a ti te agrada, Señor. Ayúdanos a que podamos tomar buenas decisiones, Señor, a lo largo de nuestra vida. Ayúdanos a ser sabias, Señor, y permite, Señor, que por favor todo lo que hemos hablado, cada clase, Señor, que
compartida pueda guardarse en nuestro corazón. Eso le pedimos, Señor, y le damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Pues Dios les bendiga, hermanas, y espero que hayan aprendido un poquito en esta clase. Sale, que Dios les bendiga, nos vemos.